Preguntar sobre un tema económico. Mire, estos días usted ha estado haciendo algún revisionismo sobre los resultados muy importantes y relevantes de su administración en el tema económico, el asunto del superpeso, el asunto del crecimiento del Producto Interno Bruto, el asunto de la reducción de la pobreza, muchos elementos que me tomaría mucho aquí hacer un recuento. Yo recuerdo que hace un par de años usted planteó que nos iba a presentar un nuevo estándar de medida de lo que es justamente los resultados de esto que usted ha bautizado como el humanismo mexicano, en donde hablaba, bueno, de que no se trata solamente de cuantificar el crecimiento de la economía per se, sino también medir otros estándares, como por ejemplo el índice de bienestar, el índice de felicidad que pudiéramos tener los mexicanos y otros factores. Quiero preguntarle si ya tiene un indicador definido y cómo podremos nosotros los mexicanos establecer nuestro índice de satisfacción al respecto. Y señor presidente, mire, hay un tema que está en discusión, que es muy importante, que tiene que ver con esto que estoy planteando, el bienestar de los trabajadores. Es un asunto muy importante. Yo sé y entiendo, porque conozco y he leído lo que usted siente al respecto de su filosofía de vida, de que es importante darle poder a los trabajadores, darle poder al pueblo, justamente para que puedan progresar y que puedan tener justamente pues estas aspiraciones de bienestar. Es parte de lo que usted define justamente como el humanismo. Se le preguntó hace unos días si iba a incluir usted en sus iniciativas el tema de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Usted no lo está incluyendo por una razón muy simple. Esto ya está en la Cámara, está en discusión, está en comisiones. Entonces, más bien yo lo que le quiero preguntar es su opinión, mire, al respecto de lo que tiene que ver con el bienestar. Usted sabe que México está viviendo lo que pudiéramos calificar como una primavera laboral. Se han logrado cosas muy importantes en la lucha de los obreros, en la lucha de los trabajadores, el tema de la ampliación de las vacaciones a 2 semanas, el tema del reparto de utilidades, el tema de los aumentos salariales son asuntos fundamentales. Usted está promoviendo también la posibilidad de que haya una reforma para el tema de las pensiones, para que se puedan retirar con la totalidad de sus salarios, lo cual es muy importante. Faltarían algunas cositas, pero creo que este tema de la reducción de las jornadas laborales de 48 a 40 horas por semana plantearía una diferencia fundamental. Mire, la gente tendría tiempo para estar con su familia, para hacer deporte, para tener entretenimiento, para hacer pues lo que crean ellos necesario, los trabajadores, que hacer. Y no es inusitado, porque ve que me decía, eso no se puede hacer. Bueno, los trabajadores del Estado ya lo tienen, ¿verdad? Trabajan 5 días a la semana, 8 horas diarias. Y hay otros países que tienen este tema de las jornadas reducidas. Se está pidiendo simplemente igualdad para los trabajadores del sector privado, igualdad con los trabajadores del sector público. Pedirle su opinión al respecto, señor presidente. Sí, muchas gracias. Yo lo que planteo es que en este caso se termine de discutir, de debatir en la Cámara esta propuesta y que se invite a empresarios, a todos, y que ahí se resuelva. Esa fue mi postura y es la que yo sostengo. Vamos a seguir apoyando a los trabajadores, eso sin duda, con la política salarial, con la política de pensiones, con la política de reparto de utilidades. Le adelanto a los trabajadores que viene un buen incremento hacia adelante en el reparto de utilidades, como no se había visto nunca, en especial a los mineros, de acuerdo a las proyecciones que tenemos. Entonces va a seguir habiendo una mejor situación laboral en todo. Es bastante el atraso, el rezago. Es que ya lo hemos dicho
varias veces. Fueron crueles los gobernantes neoliberales. Ahora que viene Zedillo, me gustaría hacerle 3 preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El FOBAPROA. Porque lo traen de expositor, como Aznar de España, todo este bloque conservador. Que conteste eso. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma, no iba a recibir ni el 50% de su salario. ¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores? ¿Por qué lo hizo? ¿No sabía lo que iba a significar esa reforma a la pensión, a las pensiones? ¿Hicieron mal el cálculo? ¿La corrida financiera? Esa sería la segunda que explicara. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo. El poder de compra del salario. Dije 3, pero tengo muchas más, pero la cuarta ya. Sí, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales, a la empresa que le entregó los ferrocarriles nacionales? Entonces, ahora estamos buscando revertir todo eso. Lo que voy a presentar el día 5, en esencia, es el regresar el espíritu y la letra a la luz de los nuevos tiempos de lo que fue la Constitución original de 1917. Eso es lo que voy a plantear. Que la Constitución del 17 vuelva a ser una Constitución que garantice las libertades, la democracia y sobre todo la justicia social. Porque lo que más se vulneró en el periodo neoliberal fue lo relacionado con la justicia social. Se entregaron las tierras ejidales, es decir, se privatizó el ejido, se abandonó el campo, se
afectó a los trabajadores con salarios muy bajos, se le quitaron prestaciones. Esto del reparto de utilidades ya no existía. Eso lo creamos nosotros. ¿Qué hicieron más? Se evitó la contratación de los trabajadores, la basificación de los trabajadores, se estableció la subcontratación, el outsourcing, el poder contratar a un trabajador por hora, no pagarles o no reconocerles prestaciones sociales, laborales. Entonces, pero es bastante el rezago. Entonces, ya sentamos las bases, yo espero que la transformación continúe en beneficio de todos. Ahora estamos demostrando de que con una política nueva, una política económica distinta, se beneficia proporcionalmente más al pobre, a la gente más necesitada, pero también a la clase media y también a los empresarios y a los banqueros. Es un modelo en beneficio de todos, no beneficia a los corruptos, a los que estaban acostumbrados al influyentismo, al contratismo, al robo, no hacer negocios lícitos con ganancias razonables. Esos son los que están en contra, con sus periodistas que ganan millones de pesos. Ya hablaba yo de Loret de Mola, ya aparece un trabajador de salario mínimo, o queda como un trabajador mal pagado, un ministro de la Corte que gana 600, 700 mil pesos mensuales, si se compara a lo que gana Loret de Mola, debe estar ganando el doble. Pues sí, una de esas 2 millones al mes, pues ni que fuera una eminencia. ¿Por qué gana tanto? Porque se alquila como golpeador para defender a corruptos que antes eran los que mandaban en México. Entonces hay todavía que seguir avanzando. Lo que dices de la jornada, que se convoque a todos. Escuché a empresarios sosteniendo, aquí lo dije, de que necesitábamos más fuerza de trabajo y que al trabajador le iba mejor. Ese es un planteamiento, si le pagaban extras.
o sea, horas extras, que está sucediendo en la industria de la construcción. México ahora parece increíble, pero estamos casi con empleo pleno. El desempleo es mínimo y tiene que ver mucho con la reactivación de la economía y con el modelo que se está aplicando. La llegada de inversión extranjera, lo que ha significado la inversión pública, la promoción de la industria de la construcción, que reactiva pronto la economía, que fortalece el mercado interno, que genera muchos empleos. Entonces, hay quienes opinan eso, hay quienes dicen, me acuerdo del finado Bremer, que decía que estaba de acuerdo con las 40 horas, y era empresario. Y hay opiniones, ¿no?, de varios sectores. Entonces, está en la Cámara, que se siga debatiendo y que se resuelva. El paquete que yo voy a presentar tiene que ver más con salario, con pensiones, con bienestar y otras cosas, pero sí es en beneficio de los trabajadores. Pues el índice AMLO le dicen, no sé si ya le puso un nombre o índice de bienestar o alguna situación así. Sí, estamos trabajando en eso. La verdad es que es notorio, pues, que la gente está contenta. Yo recuerdo que a estas alturas, hace 6 años, se hablaba del mal humor de la gente. Ahora no hay mal humor, no hay mal humor de la gente. Y los datos, ¿no? Por ejemplo, la disminución de pobreza. Ese es un indicador. La disminución de la desigualdad. Estamos hablando de cifras del INEGI, datos del INEGI. El fenómeno de que el sur-sureste crece casi al doble del norte, que eso no se veía en años. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque la población más pobre de México está en el sur-sureste. Es Oaxaca, es Guerrero, es Chiapas, Veracruz, los estados del sureste. Entonces, todo eso es muy alentador. Dicen nuestros adversarios, sí, porque tienen ahora dos cosas. Como no les ha ido bien, pero como diría el clásico, ¿y yo por qué? No me culpen a mí, porque todo es culpa mía. Pero ahorita tienen dos cosas, ¿no? Los cerebros, que ya deberían de removerlos porque no dan resultado.
pero tienen dos cosas. Una, elección de Estado. No sé si lo han estado escuchando. Elección de Estado. Y Andrés Manuelovich, el dictador. La dictadura, ¿no? La censura. Desde el gobierno del presidente Madero no habían insultado tanto a un presidente como ahora. Y no pasa nada. No se reprime a nadie, no se censura a nadie. Lo de la periodista Azucena era porque pues, quería ella tener otro espacio. Aquí dijimos hace un año o 2 años, sí, de que la estaban contratando en Latinos. Yo lo dije, ¿no? Y en aquel entonces, y quería tener los dos programas, en Milenio y en Latinos. Y los de Milenio le dijeron que no se podía eso. Pero, ¿por qué Latinos? Bueno, porque además que pagan muy bien ahí, están en contra de nosotros. Y la señora, la dama, periodista, ha estado en contra de nosotros siempre. No hay ninguna reflexión, información, reportaje, editorial que no sea en contra de nosotros, abiertamente. Entonces, pues iba a Latinos a eso. Entonces eso me enteré. Yo no influyo en nada. Y no sabía yo que ya estaba en fórmula, porque no tengo tiempo para estar escuchando programas de radio, viendo televisión, noticieros. No, me entero de otra manera. Tengo mis formas, ¿no?, de enterarme. Con mi iPhone 38, ahí me entero, porque además son muy obvios, predecibles. Los conozco desde hace tiempo. Ya no me cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué traen ahora? Elección de Estado. ¿Cuál elección de Estado? Nosotros queremos que la gente vote libremente por el candidato, por el partido que quiera. Nosotros padecimos de elecciones de Estado. Cuando ellos aplaudían, no solo aplaudían, eran partícipes de los fraudes electorales. Aplaudían los fraudes, los abajo firmantes. Me acuerdo cómo defendieron el fraude del 2006, los que ahora son los paladines
aparentan ser paladines de la libertad y de la democracia. ¿Por qué fraude de Estado? ¿En dónde? ¿A quién se le limita su libertad de expresión, de manifestación? A nadie. Y no sabía yo que ya la periodista Azucena tenía un programa en Radio Fórmula. En Radio Fórmula. Ahora le van a dar un matutino. Ah, va a tener otro. Sí. Pero, ¿desde cuándo tiene el de la tarde? Desde que entramos, desde el 19. Ah, tiene ya. Entonces, cuando iba Latinos, ya tenía el programa de Radio Fórmula también. Y en Milenio. ¿Sí? Pues no hay ningún problema, que le vaya muy bien. Eso es lo que les deseo. Como a Ciro, que llevamos debatiendo, para decirlo suavemente, 20 años. Y que le vaya bien a Loret y que le vaya bien a Joaquín y a todos. Y que viva la libertad. Nada más que en la democracia la comunicación significa mensajes de ida y vuelta. En la dictadura no. Nada más habla uno y ellos hablan o no hablan. Entonces, que podamos debatir. Por ejemplo, estoy pidiendo a Loret que dé a conocer cuánto gana, cuáles son sus bienes. Él dice que mis hijos actúan con prepotencia, que practican el influyentismo, que son deshonestos, que lo pruebe, pero que no haga un montaje. Ya sé que esa es su especialidad, pero que le graban a alguien, ¿no? A un amigo de mi hijo diciendo, ya voy a hablar con Bobby. Yo ni sabía que le decían no, Gonzalo sí sabía que le decían Bobby. No, a Asaf Gallo. Y es el jefe ayudante, que eficaz, trabajador, honrado, de toda mi confianza. Pero no sabía yo que le decían el gallo, que porque en una llamada, ¿no? Voy a comer con el gallo. Ya le dije a Daniel, lo bueno es que no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo. Pero eso es todo, esa es la gran acusación. Entonces, a partir de ahí empieza la especulación. Y la calumnia. Pero, ¿dónde están las pruebas? Y siempre he sostenido que hay cosas
que no se pueden ocultar en la vida. Una de ellas es el dinero. Por eso le vuelvo a plantear, lo emplazo a que cambiemos todos los bienes, que intercambiemos bienes, todo lo que él tiene y su familia y lo que yo tengo y mi familia. Me va a dar, repito, pues tristeza, porque voy a dejar la quinta de Palenque, sí, pero nada más la quinta de fin de semana de Valle de Bravo, me voy a rayar ahí, en la alberca. Y el departamento aquí de Rubén Darío, nada más con eso. Entonces, tampoco es un asunto de pleito, es hacer la vida pública cada vez más pública. Y lo que sucedía antes es que ellos eran los que cuestionaban, eran los jueces, pontificaban. Por eso cobraban tanto y siguen cobrando tanto. Porque cuidado, no te metas. Sí, pero eso se lo hacían a los corruptos. Cuando alguien no tiene autoridad moral, pues es rehén de chantajistas, de ese tipo de periodismo. Pero si se actúa con honestidad, tiene uno un escudo protector. Eso ayuda muchísimo para los jóvenes que quieren ejercer el noble oficio de la política, la honestidad, porque eso es lo que les va a dar libertad. No van a estar sometidos a nadie, sino tienen que guardar silencio y quedarse callados y agacharse. Pero cuando hay honestidad, hay congruencia y se puede enfrentar cualquier ataque y no afecta en nada. Una vez, yo creo que ya lo platiqué aquí, pero es muy interesante también para los jóvenes. Cuando se empieza una carrera política, se inicia una lucha social, pues se enfrenta uno a adversarios poderosos. Y estando joven, eso los que están en la lucha social, los que están en la política. Los que no están en la lucha social ni en la política, no, eso les va peor. Porque los que están en la lucha social, los jóvenes, la lucha política, cuando se empieza y se reciben golpes,
se siente durísimo, se siente muy fuerte, aun cuando no haya razón, que es un ataque, se siente mal la persona, el dirigente. Ahora, el que no está acostumbrado o que no está en la lucha social o política, le acomodan uno y se puede ir al hospital, le pongan suero, lo noquean. Por eso deberían estos periodistas que desde siempre se han dedicado a atacar a gentes, deberían de aguantar, porque no estaban acostumbrados. Nada más era pegar y pegar y pegar y pegar. Entonces, cuando hay réplica, no les gusta. No les gusta y se sienten mal, no crean. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión, cuando empecé como dirigente allá en Nacajuca, enfrentamos a un cacique, tampoco tan poderoso, pero si hay más pobreza, cualquiera, ¿no?, que tenga más es cacique. Ahora, si se compara con caciques regionales, estatales, nacionales, pues no, nada, es un cacique en la zona indígena Chontal. ¿Qué podía significar? Y nos enfrentamos, pero ese cacique tenía mucha influencia con dueños de periódicos. Era compadre de un director de un periódico. Y empezando, tenía yo como 25 años, más o menos, 24, 25 años. Y me dedican todo el periódico en contra, pero fuerte. Y tempranito, ¿no? Ay, durísimo el golpe. Y como al mediodía, a las 11, me habla el gobernador y voy a la Quinta Grijalva. Era el ingeniero Rovirosa. Tenía como 24 años. 25. Y imaginé, es por el periódico, es por la denuncia que me están haciendo. Me llevé el periódico en la bolsa con ganas de que si me decía algo, ahí se acabó, ¿no? Si usted desconfía de mí, ahí nos vemos. Le iba yo a renunciar, llevaba yo esa decisión tomada. Y llego, un hombre sabio, por eso lo quiero mucho, bueno, ya falleció, siempre lo quise, pero había estado de secretario de Recursos Hidráulicos del gobierno federal con Echeverría y luego gobernador de Tabasco, ya grande, y pues con toda la experiencia, ¿no? Entonces llego y, oye, quería hablar contigo. Mira, lo del periódico de hoy, no lo tomes en cuenta. Esto va a seguir pasando, te va a seguir sucediendo. Me lo hacen a mí, se lo hacen al presidente. Una actitud distinta. No te preocupes.
yo te tengo confianza. Ya. Y ya después, imagínense, cuando no había oposición en Tabasco, después de eso, que convocábamos una manifestación, amanecían pasquines en todo Villahermosa, tapizado Villahermosa, en contra mía. Entonces ahí va uno, poco a poco, ¿no?, enfrentando ataques, pero ¿qué es lo que más protege? La conciencia. Como decía Ponciano Arriaga, que fue el presidente del Congreso Constituyente de la Segunda Constitución Federal de 1857, decía: entre más me golpean, más digno me siento. Entonces, es bueno el debate por eso, porque ayuda y con respeto, pero cuando dice la periodista por circunstancias, no, por las dadas las circunstancias actuales, ¿no?, deja ahí entrever de que yo le pedí a Francisco González del Milenio: oye, esta señora nos está cuestionando mucho. Nunca he hecho eso con nadie, nunca lo haría. Por convicción, por principio, y también imagínense un presidente pidiendo eso. Entonces, por eso sería bueno que dijera cuáles fueron las circunstancias, cuáles son las circunstancias actuales. ¿A qué? Claro, quiso dejar ahí la duda para seguir con lo mismo. Pero les hablaba yo de que eran dos líneas, ¿no? Una esta del dictador y las elecciones de Estado, la elección de Estado. Completamente falso. Una vez dijo a Larraqui, a ver si no lo tienes por ahí, porque ayuda mucho a entender esto, porque es el desprecio por entero de la verdad, o sea, el descaro, el cinismo, el cretinismo, como información, como periodismo, que no, el periodismo es un oficio muy noble, que ni los más sucios periodistas han podido manchar. Pero para que vean qué es el periodismo mercenario, vendido. No, hay una en donde dice él eso. El uso de la mentira como arma política. Sí, pero ¿lo tienes? Sí. Pero que la gente
lo pueda escuchar y ver. Entre más mentiras utilices, mejor. No sabe lo que es sí. No, pero eso es otra cosa, no sabe lo que es un tamal de masa colada, un chanchamito, la República del Chocolate. ¿Qué decía Pellicer? Primer día de Cortés, última noche de Cuauhtémoc. Pero ese es otro, no, esto del periodismo, es decir, hay que mentir. Bueno, esa es una. Y la otra es la violencia. Ya, violencia, 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 violencia. Todo el discurso tiene que ver opositor con la violencia. Si ven, si aguantan un discurso de nuestros opositores conservadores, revisen. Es violencia, muerte, violencia, muerte, violencia, muertos, violencia, muertos. Esa es la otra línea. No les funciona ni una ni otra cosa. El caso de la violencia, acaba de sacar el INEGI la percepción de inseguridad. Es de las más bajas en años. ¿Qué no ven eso? Y es que no tienen otras cosas. Luego, hoy sacó el INEGI el dato de homicidios. Ahorita se los voy a mostrar. Hoy en la mañana, a las 6 de la mañana. ¿No encuentran a Larraque? Sí, es que dicen que mientras más mentiras se digan contra Morena, mejor le va. Pero nada más Eso con sí. esa frase. Con esa frase. Nada más eso. Y también el tema de Trump y Biden. ¿De qué? Lo de la encuesta ¿también? de Trump y Biden.